Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Salmo 14, el Salmo 14. La radiografía de Dios del corazón humano es lo que vamos a considerar en esta mañana. Salmo 14 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Señor bendiga su palabra. Quizás no todos, pero algunos han tenido algún amigo que fue al médico. Me hice un estudio de rutina. Fui al cardiólogo, así como así, porque después me iba a trabajar. Y llegó al cardiólogo y el cardiólogo dijo: usted se tiene que quedar internado. ¿Cómo me tengo que quedar internado? Usted tiene un infarto. ¿Cómo que tengo un infarto? Sí, mire, el estudio dice que usted tiene un infarto. Tiene un problema de corazón. Pero no puede ser. Sí puede ser. Esto es lo que marca el estudio. Y bueno, de allí empiezan todas las complicaciones. Muchas personas han partido de este mundo de una forma que no lo creían. Pero antes de llegar al consultorio no tenían la menor idea de que esto era una realidad. Hasta que los análisis y los estudios dijeron: usted tiene un problema serio de corazón. Yo creo que esto es lo que pasa espiritualmente con el alma y el corazón del hombre. Hasta que no es expuesto a la Escritura, no se da cuenta que está infartado o que tiene un problema mucho más serio. No tiene recuperación. Necesita un trasplante de corazón, que es lo que hace el Evangelio. Así que el Salmo 14 es un salmo que vamos a considerar ahora con 3 o 4 cosas que el Señor puso en mi corazón para compartir y que espero que nos ayude a nosotros también a conocer cómo somos y también a evangelizar. Es un salmo profundamente teológico y doctrinal. El Salmo 14 es un salmo profundamente teológico y doctrinal. Cuando digo teológico y doctrinal, estoy diciendo que tiene enseñanzas que son fundamentales a las verdades bíblicas. Porque, por ejemplo, hay verdades en la Escritura que son obviamente inspiradas por Dios, pero no son fundamentales como otras. O sea, no es necesario que nosotros sepamos y tengamos en claro todos los sacrificios levíticos para nuestra fe cristiana. Pero esto que vamos a ver aquí, el Salmo 14, contiene enseñanzas teológicas muy importantes que no podemos pasar por alto. Los salmos, la mayoría de los salmos tienen subtítulos, ¿no?, que están con letra como cursiva, ¿no? Este tiene necedad y corrupción del hombre. Eso no es algo que escribió David, no es inspirado eso, pero sí lo que sigue después, al músico principal, Salmo de David. Eso sí es parte de los salmos. Y este es un salmo particular, dice al músico principal. Y es interesante que sepamos por qué dice al músico principal. Podríamos hablar de los otros también, que tienen otros títulos, pero ahora nos importa este. Bueno, Mateo Enrique, que fue un puritano, sugiere que esto indica que el salmo fue entregado al jefe de los cantores para que fuese musicalizado y cantado públicamente. No era solo una meditación privada de David, sino un himno oficial para toda la congregación. Spurgeon dijo: el hecho de que esté dirigido al músico principal significa que el salmo tiene el propósito de ser escuchado por la comunidad. Otro puritano sugiere que estos salmos requieren una destreza técnica especial o que fueron asignados a los músicos más expertos. De manera que si es teológico y se esperaba que la congregación lo cantara, teología, que la congregación lo cantara, hay un mensaje que no podemos eludir. ¿Cuál es?
que no podemos cantar cualquier cosa. No podemos cantar cualquier cosa y tenemos que cantar con teología clara. Y tenemos que conocer lo que cantamos. Por eso Diego explicó hoy, yo lo escuché más o menos justo, estaba en el baño, lo leo esta noche de vuelta, en Roca, pero tenemos que entender lo que cantamos y por qué cantamos. Es una canción. El Salmo 14 es una canción. ¿A quién se le ocurriría hacer un salmo, una canción que diga que estamos todos corrompidos? Es una cosa insólita. ¿Por qué no podemos otra canción? Adoramos a Dios, cantamos. ¿Por qué una canción que toda la congregación tiene que cantar al músico principal, a diferencia de otras que son privadas, y tiene esta letra? Bueno, es porque nosotros necesitamos saber lo que el Espíritu Santo está diciendo, y al repetirlo en una canción, el pueblo decía, wow. Es de este salmo y del 53, que es prácticamente el 99% igual. Dios está diciendo 2 veces lo mismo. David dijo, cantemos esto de vuelta. Le voy a hacer una modificación, pero lo cantemos 2 veces. Es de este salmo y del 53 que Pablo desarrolla, escuchen, la teología, la enseñanza, la doctrina de la culpabilidad del hombre en nada menos que el libro de Romanos. El libro de Romanos es un compendio de teología de la salvación del ser humano, de la perdición del hombre y de la salvación y de la justificación. Y Pablo toma el Salmo 14, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñarnos a nosotros algo. El juicio de Dios, la condenación, eso desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 31, esa porción está inspirada en Salmo 14 y en Salmo 53. Así que quiero compartir, de esta radiografía que Dios hace al corazón, quiero compartir 4 cosas. Primero, el diagnóstico que nos da Dios como médico divino. Y eso está en versículos 1 y 2, y es la necedad. La necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Necedad. Bueno, nosotros tenemos, quizás no usamos tan seguido la palabra necio, pero entendemos una persona necia y pensamos que es un tonto o que es una persona cabeza dura. Y tiene un poco el contexto, pero ¿dónde estamos leyendo esto? Estamos leyendo esto en el libro de los Salmos. No es la misma connotación, aunque es similar al Nuevo Testamento. Pero la palabra necio en la literatura poética, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, cuando se usan, no se usan Cantares, y Eclesiastés, la palabra necio en la literatura poética bíblica no se refiere a alguien que tiene una deficiencia intelectual o que tiene falta de educación. Se refiere a alguien que tiene una deficiencia moral y espiritual. Ese es el sentido del necio en el Antiguo Testamento. Y el término hebreo es Nabal. Los que leen la Biblia todos los años y tienen buena memoria, saben que Nabal era el esposo necio de Abigail, la que fue mujer de David. Era un hombre que murió con un corazón como piedra, dice la Escritura. Necio completamente, arrogante, soberbio y sin disposición a ayudar al prójimo. El necio no es un ateo teórico. Yo no creo en Dios. El necio es un ateo práctico. No es que no puede creer en Dios. Es que no le conviene que Dios exista. Y vamos a hablar algo más sobre esto. No le conviene que Dios exista. Rechaza la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para vivir como se le antoja, como se le da la gana. El autor de las Crónicas de Narnia, que es más fácil recordarlo, si digo C.S. Lewis, muchos no van a saber quién es, o quizás sí, pero es el autor de las Crónicas de Narnia, un cristiano, un pensador. Dice que sugiere que el necio es el que intenta tapar el sol con un dedo. Bueno, viviendo en una realidad paralela donde él es el centro, ignorando la realidad obvia de la presencia de Dios.
Es un tema del corazón. Es un tema del corazón. La necedad es un tema, en la Biblia la necedad es un tema del corazón del hombre. En la Biblia y en forma general para todo el mundo, cuando utiliza el término en contexto, la palabra corazón, pues ya hablamos del necio, lo que significa, pero cuando la Biblia usa en su contexto la palabra corazón, ¿por qué digo en su contexto? Porque a veces dice que Joab le tiró 3 dardos al corazón de Absalón, ahí sabemos que está hablando de la bomba, que está el músculo que bombea la sangre, ¿verdad? Pero cuando se usa en su contexto el corazón, es el asiento de la naturaleza, la mente, la voluntad y las emociones. Básicamente es el centro del control. Los que manejan computadoras o han andado en internet, saben, en la computadora saben lo que es la motherboard, ¿no? Si se quemó la mother que le dice, chao, tiene que cambiar todo, ¿verdad? Entonces, la motherboard, el centro, el núcleo del ser humano es eso, son la mente, la voluntad, las emociones. Y estas áreas se ven en el Salmo. En el versículo 1, el tema del intelecto dice, no hay Dios. El tema de la voluntad, no hay quien haga el bien. El tema de la mente, dice en su corazón, no hay Dios, no tienen entendimiento, versículo 4. Temblaron de espanto, eso tiene que ver con emociones, está relacionado. El corazón es el asiento de las emociones, la voluntad y también la mente. El problema entonces, el diagnóstico de la necedad es un problema moral. Y eso es lo que el apóstol Juan dice en Juan capítulo 3, versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, que en este caso es paralelo a no hay Dios, aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la idea contextual del Salmo 14, citando a Juan capítulo 3, versículo 20. No quieren saber nada. Y observen, es la actitud del corazón del necio. Observen, el primer versículo va a marcar una verdad que tiempo después citó Salomón. Salomón dijo en Proverbios 23, 7, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Observen, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido y hacen obras abominables. Ese se han, es decir, es lo que son, es el ser. Y hacen obras abominables, es el hacer. Y esto es algo que hemos escuchado muchas veces. El ser es antes del hacer. ¿Por qué hacen obras abominables? Porque son corruptos. Porque el corazón está corrompido, es que hace lo que hace. Y tengamos esto en cuenta porque vamos a ver más sobre esto y tiene que ver con el Evangelio. El ser es antes del hacer. Son corrompidos y hacen obras abominables. Es decir, lo que el necio dice, en realidad nosotros tenemos ahí 3 palabras, no hay Dios. En algunas versiones y en el original hebreo, la palabra hay no existe. El necio dice en su corazón, no Dios, no Dios. Repitiendo lo que dijo este autor, rechaza la autoridad de Dios para vivir a su propio antojo. No hay ley, no Dios, yo hago lo que quiero, lo que se me da la gana. Saca a Dios de la escena, hago lo que yo quiero. Necesitamos ver esto en el espejo de Romanos 1 para avanzar. Observen, acompáñenme a Romanos capítulo 1. ¿En qué sentido decimos no Dios? Miren con atención, porque es importante. Vamos a ir mirando unos pasajes de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así, hablando de los hombres, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Observen, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, sigan con mi vista al versículo 28. Observen las palabras del versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense la expresión allí,
no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Qué significa no tener en cuenta? Significa ignorar. Che, a mí no me tuviste en cuenta, yo también voy al asado. Entendemos lo que eso significa, ¿no? No me contaste, ¿por qué? No pensaste, no, me ignoraste. No estaba en la planificación, no lo tengo en cuenta. Este es el problema fundamental en el mundo. Esa es la esencia de la condición humana. No queremos Dios. No queremos Dios, no queremos a Dios, porque queremos autodeterminación y queremos autoexaltación. ¿Cuál es entonces la condición interna? Que la radiografía o el electrocardiograma o el ecodoppler o lo que sea revela espiritual en nuestras vidas, que la necedad se demuestra con hechos. Usted dice, bueno, pastor, yo estoy mirando de afuera, ya vamos llegando a nosotros. Porque dice el necio en su corazón. Bueno, ¿cómo se demuestran los hechos? Obras abominables es la evidencia externa. Miren en Salmo 36, ¿cómo comienza el Salmo 36? Está observando David, también es el músico principal, está observando David y habla en voz alta. Lo ve cometer pecado, lo ve vivir en deshonra de Dios y David escribe y dice, la iniquidad del impío me dice a mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este texto es el que utiliza Pablo en Romanos, capítulo 3, versículo 18. Y eso es lo que quiero que escuchemos otra vez, porque es un pasaje que conocemos bien. ¿Cómo empieza en capítulo 3, versículo 10? No, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, la iniquidad y el impío, todo lo que ellos hacen, todo lo que describe desde el versículo 13 hasta el versículo 17, le dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Pablo lo que hace, si ustedes ven abajo en sus Biblias, tienen varias citas ahí, Pablo lo que hace es recordar con su mente, porque conocía la Escritura, dice, esto es lo que la Biblia dice, y los pone todos juntos como en cadena, dice, este es el mensaje. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? La necedad se demuestra con los hechos. Y esa es la obra, la evidencia externa, es la actitud del corazón. Son obras abominables que son lo que dice el Salmo 14, se han corrompido, hacen obras abominables. La palabra abominable significa que es algo nauseabundo, que produce hedor, que produce mal olor, que dan ganas de vomitar. Esa es la idea. Y observen, algunas de estas obras están claramente expresadas en Romanos. Dice, estando atestados de dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Quién está haciendo la lectura cronológica? Yo leí hoy Génesis 19. Los hombres querían acostarse con los hombres, los sodomitas. Esto es lo que estaba condenando y esta es la demostración de la abominación. No aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire, doctor, a mí no me interesa lo que usted me dice. No, está acá. Está demostrado que tenés un infarto y te vas a morir si no te cuidas. Y esto es lo que Dios está diciendo. Estas indicaciones de fornicación, de homosexualismo, de desobediencia a los padres,
de mentiras, de atrocidades, son la manifestación externa de que no quiero tener en cuenta a Dios. Es una lista breve, la que leí Romanos 1, 29 al 31. Es una lista breve, pero es un detalle importante para mostrar que las obras son abominables. No solamente las obras, la evidencia externa, sino la falta de entendimiento, la ceguera espiritual. El texto dice más adelante en Salmo 14, dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Luego el versículo 3 dice, todos se desviaron. Es otra característica del corazón necio. Paradójicamente, esto fue lo que Satanás ofreció a Eva. Si vos comés, vas a ser como Dios. Vas a tener entendimiento. ¡Wow! Voy a tener entendimiento, voy a ser como Dios. Paradójicamente, desobedecieron y perdieron la capacidad de entender. Perdieron la capacidad de comprender la realidad, de conocer a Dios. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 1:21. Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No podría leerlo al revés y decir, tienen dureza de corazón, hay ignorancia, son ajenos de la vida de Dios. Eso es lo que está enseñando. No tiene entendimiento. Es la evidencia, es el diagnóstico, es lo que está diciendo Dios. Son necios, miren, hacen obras abominables, no pueden entender. No captan, no entienden. Y acá el punto es crítico y es importante, porque el salmista dice que Dios buscaba entendidos y que ese entendimiento, Dios buscaba entendidos y que el entendimiento, ¿en qué es el entendimiento? Que sabe matemática, física, que sabe hacer cuenta, que es rápido para los negocios. El entendimiento, según Dios, se revela cuando uno está buscando a Dios. La búsqueda de Dios. Y este es el centro del mensaje de David, del Espíritu Santo, especialmente en versículos 1, 2 y 3. Se podría decir que en el centro de 1, 2 y 3 hay una pregunta. La pregunta es, ¿hay algún entendido que busque a Dios? Porque habla de corruptos en versículo 1 y 2, y habla de corruptos en versículo 3, y en el medio está Dios haciendo una pregunta, porque realmente está mirando y está haciendo una pregunta. ¿Hay algún entendido que me esté buscando? No. Dios miró desde los cielos. Esto es una expresión humana para que nosotros entendamos, porque Dios es espíritu. ¿Ah? Es una expresión que se llama antropomorfismo, de forma humana. Para que entendamos qué es lo que está tratando de decirnos con esa forma, que Dios está observando, que Dios puede ver, que Dios examina los corazones. Y para que entendamos que Dios observa desde una moral distinta a lo que el hombre define entre lo que está bien y lo que está mal. Vamos a ver más sobre esto en un momento. Dios está observando y la visión que tiene Dios desde los cielos, porque está más alto que nosotros, porque eso lo hace distinto, diferente, es distinta a la que nosotros tenemos de la vida y de lo que es correcto y lo que está bien y lo que está mal. Esto es parte del diagnóstico. Obras abominables, falta de entendimiento y también la negación de buscar a Dios, que es la raíz del problema. A ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esa es la raíz del problema. Cuando el hombre y su mujer pecaron en el huerto del Edén, no salieron corriendo a decir, Dios, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron de Dios. ¿Qué hizo Jonás cuando sabía que Dios le pedía hacer una cosa? Se fue para el otro lado. Y acá es bueno razonar el punto muy bien. ¿Quién no ha oído o quién no ha usado la frase estoy buscando a Dios? O siempre busco a Dios. O busqué a Dios. Pero ¿qué dice David? No hay quien busque a Dios. ¿Cómo entendemos eso? Que hay gente que dice está buscando a Dios. Y la Biblia dice que no hay quien busque a Dios.
Bueno, la idea es que ninguna persona que está buscando a Dios lo hace por una motivación propia. La verdad es que todos los que se han convertido y que expresan que estaban buscando a Dios, lo que están diciendo es que Dios me buscó para que yo le buscara. Miren lo que dice Isaías. Casi terminando el libro dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaron. Isaías 65, versículo 1. Fui hallado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Qué es esto? Gracia. Es Dios buscando para que lo busquemos. Pablo dice a los Gálatas: habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Él. No me elegiste vosotros a mí, dijo Jesús a los discípulos, sino que yo os elegí a vosotros. Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hay un montón de textos que hablan de esto. De manera que las personas que buscan su propio camino, dice que están buscando a Dios, pero están buscando su propio camino, el universo, la fuerza, la vibra, el karma. Mira, acá tienen los sustitutos modernos. Quiero simplemente mencionar los sustitutos modernos de Dios, las cosas que la gente dice esto es Dios y que hoy día se usan o que la gente utiliza, y quiero simplemente mencionarlos. Algunos los han escuchado, otros no. El panteísmo, ¿no? El panteísmo dice que cree que Dios es todo, la naturaleza, los árboles, los monos, nosotros mismos, todo es Dios. El panenteísmo, Dios está en todo, no solamente Dios es todo, pero Dios está en todo, como una chispa, ¿no? Es una energía interna. O el deísmo terapéutico, un Dios que existe pero que no interviene, solo quiere que seas feliz. La espiritualidad de la nueva era, New Age, ¿no? La búsqueda de la divinidad en el interior de uno mismo, el humanismo secular, el hombre como la medida de todas las cosas, la humanidad es su propio Dios, el cosmopsiquismo, la idea de que el universo tiene conciencia o es una mente gigante, energía universal, la fuente, Dios visto como una batería eléctrica de la cual todos nos enchufamos. El sincretismo, que dice todos los caminos llevan a lo mismo, todas las religiones son buenas, Dios es solo una etiqueta cultural. El egoísmo metafísico, la creencia de que yo creo mi propia realidad, yo soy Dios. Todas estas cosas son evidencia de falta de entendimiento, pero se levantan como intentos de mostrar espiritualidad, pero sin sujetarse al señorío divino. Yo tengo algunos contactos en Facebook que son compañeros de la primaria y algunos de ellos, les puedo asegurar, no puedo creer en lo que la gente se mete. Pero la idea del karma, la idea del esoterismo, la idea de la paz, la idea de los angelitos y todo este tipo de cosas, con tal de no tener en cuenta a Dios, de no buscar a Dios, pero lo estoy buscando, porque para mí Dios es esto, para mí Dios es lo otro. Es el diagnóstico. Eso es necedad. Observen, el problema es la complicación. Usted no solamente tiene un diagnóstico de necedad en su corazón, pero tiene un problema serio. Hay una complicación acá. ¿Cuál es, doctor? Bueno, la corrupción, versículos 3 al 4, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo? Como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ahora, la pregunta es cómo se ve la enfermedad, cómo se ve que la enfermedad se extendió universalmente. Conducta y desobediencia, es el cuerpo que está infectado. La noticia que tengo para todos nosotros en este momento es que el pasaje que hasta ahora nosotros vimos como una ventana, esto es el necio, es así, corrompido, todo esto hace mal, la ventana se transforma en un espejo. Porque el texto dice que todos se desvían. El texto habla de universalidad. El texto dice que yo comienzo a observarme, ya es un espejo, ¿cómo lo sé? Dice todos y a una, y eso nos remite a Génesis capítulo 3,
cuando el pecado entró en el mundo, y por supuesto Pablo lo entiende bien, y como dije, el Salmo es un salmo profundamente teológico, donde Pablo basa muchas de sus enseñanzas de capítulo 1 al capítulo 3, pero luego Pablo dice en Romanos 5, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y después dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque los que pecaron después de Adán no lo hicieron como Adán. Sin embargo, pecaron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el pecado se transmite de generación en generación. Porque el pecado es una corrupción en la raza humana. Y más, mucho más. Ahí estamos nosotros, vos y yo, mirándome al espejo. ¿Soy una persona corrupta? ¿Eso es lo que Dios dice? Pero el problema de la corrupción no es solamente que lo traemos de naturaleza. David lo dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sino también que hay creamos o tenemos una falta de parámetros morales. Básicamente se nos perdió la brújula, no sabemos para dónde va. Mire, se dispararon los valores, no sé lo que tiene, qué le está pasando. Mire lo que dicen los análisis, va para cualquier lado esto, tiene que quedarse acá. Realmente la situación es crítica. Yo creo que presten atención. Dios mira desde los cielos, lo leímos en versículo 2, Dios mira desde los cielos. La imagen clara, como dije, Dios está más alto, Dios es distinto, diferente, santo. Básicamente está diciendo que Dios es el parámetro moral. Esto es lo que el hombre aborrece. Por eso dice no Dios. Porque mientras no haya comparativo, todo está bien. No quiero buscar los análisis porque no me quiero enterar. Claro, mientras no se entera, mientras no lee los análisis, todo está bien, ¿verdad? Pero cuando uno ve los análisis, mira, orina, sangre, lo que sea, y ve valores, ¿no? Los valores normales y los que tiene. Y empieza a comparar. Y cuando empieza a comparar, determina si tiene colesterol, si tiene otro problema, porque hay un parámetro para hacer un control. Pero como dije el domingo pasado, que no era verdad, o por lo menos una historia, de meter la cabeza del avestruz bajo la tierra, ¿no es cierto? La gente hace eso con Dios. No quiere saber nada de la Biblia, porque sabe que cuando empieza, Dios está mirando en los cielos, y cuando dice, mira arriba, y comienzo a observar lo que Dios dice a través de la Escritura, yo comienzo a ver que la cosa no está para nada bien. Para nada bien. Y entonces el concepto clásico es que Dios interfiere con la moral del hombre caído. Y les voy a decir lo que dijo un filósofo inglés llamado Aldous Huxley. Dijo, la existencia de Dios, esto es literal, la existencia de Dios interfiere con mi propia voluntad y conducta. Es decir, para Huxley, si Dios existía, había un estándar moral absoluto, y si no había Dios, él podía librarse, según sus palabras, de la moral sexual tradicional. Es decir, si Dios no existe, entonces esto de no cometerás adulterio, fornicación y todas estas cosas, homosexualismo, todo lo que sea, si Dios no existe, entonces eso no está mal. Y es como dice Job capítulo 21, versículo 24, decían pues a Dios, apártate de nosotros. No queremos el conocimiento de tus caminos. Eso es lo que la gente hace. Por eso la gente puede leer cualquier cosa, mirar internet, mirar todo eso, pero decir, lee la Biblia, no la entiendo, y todo esto, y todas las excusas que ponen, pero la realidad es que empiezan a verse al espejo, porque la Biblia es un espejo, es el espejo de la santidad de Dios, de la moralidad de Dios, de la pureza de Dios, y la mayor manifestación de corrupción es esta, es la negación de Dios y la suplantación de Él por otra cosa. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cambiaron la gloria de Dios. Lo cambiaron, no lo tuvieron en cuenta y ahora prefiero otra cosa. Escuchen esto. ¿Por qué crees que la Biblia una y otra vez enseña que el creyente debe vivir conforme a la voluntad de Dios?
¿Por qué crees que la Biblia habla de ser entregados a una forma de doctrina? Romanos capítulo 6, versículo 17. Habéis sido entregados a la forma de doctrina. Todo el capítulo 6 de Romanos, del que Pablo comienza a hablar, después de hablar del pecado, de Adán y Eva y todo esto, todo el capítulo 6 de Romanos está relacionado con la obediencia del cristiano. Léelo en tu casa después. Está relacionado con la obediencia del cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que nos salimos del entorno de la voluntad de Dios para nosotros, estamos diciendo, no quiero a Dios en mis caminos. No quiero el conocimiento de tus caminos. Por eso las exhortaciones de Romanos 12, Gálatas 5, Efesios 4, Colosenses 3, Primera Tesalonicenses 4 y tantas otras que hay, están ahí porque aparte de la obra del Espíritu Santo, el corazón se inclina a la corrupción y a vivir como quiere. Por eso Cristo nos enseñó a orar, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Porque mi corazón se inclina a vivir sin Dios. A pesar de que soy hijo de Dios, necesito la palabra de Dios para que me indique qué es lo que debo hacer, cómo es que yo debo vivir. Es muy simple. Suplantamos a Dios por lo que nos gusta y por lo que deseamos. Por eso la Biblia es un espejo. Es el espejo del carácter moral de Dios. Dios mira de los cielos con su palabra nuestros corazones y nosotros o nos sujetamos o mostramos falta de entendimiento sin buscar a Dios. Si yo sé, pastor, que Dios enseña, pero yo no quiero esto y todos nosotros lo sabemos, simplemente la Biblia que dice orar sin cesar, ¿qué hacemos nosotros? No tomamos tiempo para orar. ¿Qué dice la Biblia? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos apartamos del libro de la ley. ¿Qué dice la Biblia? El varón es bienaventurado y medita en la ley de Jehová día y noche. ¿Qué hacemos nosotros? No lo hacemos. Descuidamos la Biblia, descuidamos la oración, descuidamos el evangelismo. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Por eso están las exhortaciones en el Nuevo Testamento. Porque lo necesitamos. Porque nuestra tendencia es exactamente esto, a vivir fuera de los parámetros que Dios nos ha establecido. Porque ese es el problema serio del corazón. Hay otra cosa más aquí, y por supuesto tiene más que ver con los inconversos. En versículo 4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Esto es odio, que es la agresión al prójimo, especialmente a los cristianos. La expresión, el comerse a mi pueblo, es una característica de la corrupción del corazón. Simplemente yo quiero mencionarla y cito aquí algunos textos. Por ejemplo, 1 Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, Juan dice, porque el mundo no nos entiende, voy a leer el texto, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Jesús dijo en Juan 15, 18, si el mundo me aborrece, si el mundo se aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido primero. Y especialmente, piensen esto, porque la gente dice, no, yo no odio a los cristianos, yo no odio a Dios, ni nada. Pero cuando Jesús se encontró con Saulo en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? ¿Qué él le dijo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo estoy persiguiendo a la iglesia. No, me está persiguiendo a mí. No tener en cuenta a Dios es no tener en cuenta al pueblo de Dios. Devoran al pueblo como pan. Eso es interesante, porque el pan es la comida más común, más básica, y es la comida diaria. Y es una expresión de facilidad. La usó Caleb en Números 14. Dice, los comeremos como pan. Así. Y es tan fácil para el inconverso criticar a Dios, el cristianismo y todo eso. Cualquier cosa le viene mal. Los que no tienen en cuenta a Dios van a encontrar siempre algo con la iglesia. No, porque la iglesia esto, porque el pastor aquel, porque yo conozco uno que va a la iglesia, a mí no me vengas con la Biblia, a mí no me vengas con el otro. Siempre encuentran placer en eso, como comer el pan. Que en realidad es una manifestación de odio hacia Dios. No quiero tener nada que ver con Dios. Pues si yo empiezo a tener que ver con la gente de la iglesia, entonces tengo que dar el otro paso, dice.
Tengo que amar a Dios. Y la historia de la iglesia lo demuestra también. Los creyentes que fueron crucificados, quemados en la hoguera, tirados a los leones, no hicieron nada con otras religiones, lo hicieron con el cristianismo. Los devoran como pan. Porque ese odio es parte de la corrupción del ser humano contra Dios, contra todo lo que se manifieste o que tenga que ver con Dios. En tercer lugar, para ir adelantando, y es más rápido, es el pronóstico. El pronóstico, ¿cuál es el pronóstico, doctor? Bueno, mire, si usted se queda acá, esto es lo que le voy a decir. El pronóstico es que usted tiene terror. Ellos temblaron de espanto, dice. Las consecuencias naturales de vivir ignorando a Dios es el temor. Y va a ver a toda la gente que parece felices. Mar del Plata, Punta del Este, Pinamar, en la montaña, esquiando, todo, en la Fórmula 1. Toda la gente feliz, sacándose fotos, y que esto, y que... Hay un vacío existencial, la ausencia de Dios y de gracia. Hay una ausencia de esperanza, el colapso del sistema que defiende el alma está absolutamente colapsado, porque la muerte es la realidad de todo ser humano, no importa cuánto tenga mucho o tenga poco dinero. Eclesiastés habla de esto, de la vanidad de la vida, y dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad va a librar al que la posee. La muerte es una realidad, no importa cuánto trate de ocultar a una persona el temor, la muerte es el terror de quienes no tienen a Dios como su fuente y seguridad. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que Jesús vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una vida de servidumbre. Isaías 44, 22, no hay paz. Isaías 57, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, no hay paz. La muerte es una realidad. Los adinerados y los pocos adinerados van detrás de un féretro de alguien que tenía o no tenía plata, pero todos van al mismo lugar. La muerte es una realidad y es el terror más grande. Por eso la Biblia dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso lo hizo Cristo con su muerte en la cruz. Es el terror más grande. De niños, de jóvenes, de adolescentes, de mayores, de viejos, de hombres, de mujeres, de chinos, de japoneses, de estadounidenses, de argentinos, peruanos, lo que sea, todos terminan bajo tierra. Muerte. Lo podés negar, lo podés esquivar, podés poner música, todo lo que da, pero la muerte es una realidad que vas a tener que enfrentar tarde o temprano. Y ese es el pronóstico, es el terror. El famoso puritano y predicador Jonathan Edwards, en su sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, dijo: cuando Dios desate su ira sobre el pecador, éste sentirá que Dios tiene un poder infinito para castigarlo. Su alma se hundirá y desfallecerá ante esa visión. Entonces el pecador verá que su propia fuerza no es más que la fuerza de una ventisca de paja, una brizna de paja ante un huracán. Este terror va a incrementarse al recordar dos cosas: que se burlaron de Cristo y que no se han refugiado en Dios como esperanza. Eso es lo que dice el versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Ese es el terror. No tuvieron en cuenta a Dios, pero no corrieron a refugiarse en la esperanza. Es el pronóstico del corazón corrupto. Bueno, ¿y qué puedo hacer, doctor? Bueno, hay un tratamiento. Y es la esperanza, el versículo 7, para terminar. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿No es lindo leer este texto después de todo lo que leímos del corazón, de la corrupción, del descuido, de no tener en cuenta a Dios? Salvación. La palabra salvación. ¿Cómo se ve la intervención? Fíjense, es una intervención divina. No nace del hombre. Es una intervención de Dios, porque la salvación es del Señor. El médico interviene. Usted no puede hacer nada. Yo tengo que hacer algo por usted. Usted quédese acá. Yo sé lo que tengo que inyectarle, yo sé qué tengo que hacerle. Yo soy el médico. ¿Qué contraste el versículo 7 con el 1, no? No hay Dios. Aquí hay un hombre
Versículo 7, hay un hombre que desea a Dios. ¿Qué pasó con este hombre? No solamente eso, no solamente desea a Dios, desea un Dios salvador. No solamente Dios, un Dios salvador. Es el cambio de las personas, que no solamente empiezan a buscar a Dios, sino que necesitan un salvador. La esperanza no surge del hombre, surge de Dios. Pero dice que saliera de Sión. ¿Por qué Sión? Bueno, sabemos que es Antiguo Testamento, Sión. ¿Qué es Sión? Sión es un monte. Pero en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, Sión representa la presencia de Dios. Es un lugar que representa la presencia de Dios. Para un judío, Sión era el recordatorio de que Dios había descendido para vivir con los pecadores. Qué linda imagen, ¿no? Evangelística. Emmanuel, Dios con nosotros. No era donde estaba el templo, pero la gente lo relacionaba con el templo. Y esto es precioso, porque cuando llegamos al Evangelio de Juan, Jesús dice en Juan capítulo 2, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 43 años se construyó este templo y vos lo vas a destruir, lo vas a construir en 3 días. Pero él no hablaba del templo, hablaba de su cuerpo. Un capítulo antes, Juan dijo en Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, cuando Dios miró a su Hijo, como el versículo 3, Jehová miró desde los cielos, cuando Dios miró a su Hijo y observó a su Hijo, vino la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hebreos dice que Jesús es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dios observa y ve la corrupción de los hombres, pero cuando Dios observa a su Hijo, ve a alguien santo, sin mancha, apartado, más sublime que los cielos, que trae complacencia a Dios. Escuchen, sin embargo, cuando estaba en la cruz, Dios lo desamparó, lo maldijo, lo trató como si fuera un corrupto, como un abominable, como uno sin entendimiento, como alguien que nunca buscó a Dios. Es más, Deuteronomio 32, 5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Sin embargo, en el Calvario Dios cargó la corrupción sobre Cristo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el intercambio de la cruz y es lo que sana el corazón, y por el sacrificio de Cristo se obtuvo la salvación para todos los que confían en Él o que desean salir a la salvación de Israel, y así fue a través de Cristo. Fue hecho corrupción por causa de nuestro pecado y nosotros hemos sido hechos sin mancha delante de Él. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y por medio de su muerte y resurrección y ascensión, Dios puede enviar el Espíritu Santo a morar en todos aquellos que se arrepienten de vivir una vida que no ha tenido en cuenta a Dios. Y una vez transformados los corazones, ¿qué dice el creyente? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esto es totalmente distinto a 14.1, ¿verdad? Ahora sí deseo a Dios. Ahora sí quiero a Dios. Lo necesito. Hay Dios. Dice en su corazón, Dios está aquí, Dios está en mi vida. El Evangelio nos dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, lo que no teníamos antes. Nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y ahora podemos, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, preparar nuestro entendimiento para la acción. Esto lo hace el Evangelio. El Evangelio cambia el corazón de no Dios a te necesito y no deseo ninguna otra cosa que no sea a Dios. ¿Estás seguro que tu corazón ha sido transformado? Dios dice quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne dentro de vosotros. Eso lo hace el Evangelio, pero lo hace a través de la muerte de Cristo. Lo hace a través de su sacrificio. Si no tienes esta seguridad y estás ignorando a Dios y decís,
Dios interfiere con mi vida, interfiere con mi juventud, interfiere con mis planes, interfiere con mi matrimonio, interfiere con lo que yo quiero, no quiero. Si esa es tu vida, necesitas arrepentirte de tus pecados, porque te garantizo que la mejor vida y las mejores decisiones están en la voluntad de Dios. Renovando nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Eso lo hace el Evangelio. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas en nuestros corazones. Te agradecemos porque a pesar de que dijimos, no Dios, tú, Señor, viniste a vivir entre nosotros a través de tu Hijo. Dios con nosotros. Viviste una vida perfecta, pero fuiste hecho corrupción por causa de nuestra corrupción. Y nosotros ahora estamos sin mancha por causa de que tú eres sin mancha. Gracias por salvarnos, gracias por perdonar, pero te pido por aquellos que el diagnóstico en sus corazones ha sido claro en esta mañana, de que están sin Dios y sin Cristo, y que persisten en vivir de esta manera, para que se arrepientan de sus pecados. Frente a la realidad de la muerte está establecido en los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Se arrepientan, que puedan decir, oh, que de Sion viniera la salvación, que de la cruz viniera la salvación, que de Cristo viniera la salvación. De mi alma te necesito, Dios. Que sea así. Y a nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos sido transformados, nuestros corazones han sido cambiados por pura gracia. Señor, enséñanos a vivir más cerca, para no decir no Dios, en las cosas de mi vida, de cada día, en las decisiones que debo tomar, en el uso de mi tiempo, mi matrimonio, mi dinero, mi vida contigo, Señor. Que pueda caminar contigo, Señor, todos los días, obedeciendo tu palabra, reflejado en este espejo que es santo, justo y es buena, y es la ley de la libertad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.